Hola, soy Elus Peraza y los invito a sintonizar el programa La Iglesia del Aire. La Iglesia del Aire, transformando la vida del hombre de una manera sencilla a través del estudio de la Biblia. Presentamos a Jesús como el único Dios que trae paz, alegría y libertad al ser humano. La Iglesia del Aire, formando familias felices y proclamando que Jesucristo es el Señor de Venezuela y el mundo. La Iglesia del Aire, con los pastores Teófilo y Danis de Segovia. Saludos Venezuela, que el Señor Jesucristo me los acachaplasturre de ricas, hermosas y abundantes bendiciones es nuestra oración. Soy el pastor Teófilo Segovia Salazar. Bienvenidos a todo su programa La Iglesia del Aire, el programa que bendice a las familias de Venezuela. En este programa no te damos datos hípicos, no te hablamos de deporte, ni de Messi, ni de Ronaldo, ni de Magallanes, ni de Caracas. En este programa no te hacemos análisis políticos, ni de macroeconomía, ni de microeconomía, ni del comunismo, ni de la democracia, ni del socialismo. No. En este programa solamente te decimos que hay un plan de salvación que Jesucristo tiene para ti. Jesucristo murió por ti, murió por mí en la cruz del Calvario. Ahora quiere bendecirte, quiere regalarte el pasaporte para que tú tengas vida eterna. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación en primer lugar, luego el Evangelio del reino. Acepta a Jesucristo en tu vida y serás salvo tú y tu casa, como le dijo Pablo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Listo, preparados. Hoy vamos a estar desarrollando un tema que hemos titulado Destruye la canoa. ¿Qué es eso, pastor? Destruye la canoa. Ya, cálmate, ya vamos a ver cuál es esa canoa. Antes de presentarles a mi esposa, te voy a dar un adelanto muy pequeño. Pedro tenía una canoa y era un pescador. Y pescó, la profesión de Pedro era pescador. Jesucristo se encuentra a Pedro, Pedro tiene un encuentro con Jesús y Jesús le dice, Pedro, a partir de hoy destruye esa canoa, ya no la vas a necesitar, porque ahora te voy a hacer pescador de almas. Es decir, te cambio de oficio, ya no vas a necesitar la canoa, ya no vas a ser pescador cualquiera, ahora vas a andar evangelizando. Te doy un empleo en mi reino, en la estructura del reino, vas a ser mi apóstol, mi evangelista, vas a ir casa por casa, tienes una misión muy superior, así que esa canoa no la necesita más, destruye esa canoa. Por ahí vamos, eso es el adelanto. Me acompaña la esposa más linda que ha parido la tierra, mi esposa Danis Milagros Pellares Torres de Segovia, Salazar. Saludos, esposa. Dios te bendiga, esposo amado, contenta y feliz de estar nuevamente con todos ustedes para llevar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Nada mejor que trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores, nada mejor que trabajar para la mejor empresa del mundo, de la tierra, como es la empresa de Dios, trabajarle al Señor. Y muy venido el tema, eso de destruye la canoa. Dios te cambia de oficio, así le dijo el Señor a Pedro. Pedro era un pescador en alta mar, vivía de la pesca de los peces, en lo natural, en lo humano, pero cuando conoció al Señor, el Señor le cambió de oficio. Así ocurre con muchas vidas, con muchas personas cuando se encuentran con el Señor. Dios les cambia, Dios les transforma, Dios les cambia la manera de vivir, de hablar, de pensar, les cambia los hábitos. Oye, qué lindo, qué hermoso cuando nos encontramos con el que transforma y el que cambia vida. Así que yo también declaro en esta hora, proclamo en el nombre de Jesús, que Dios a ti también te cambia, te transforma. Si todavía no has recibido al Señor en tu vida, en tu corazón, hoy es el día para que le digas, Señor, yo te acepto, yo te recibo como mi Rey, como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que tu Espíritu Santo impida que yo haga cosas que a ti te desagraden. Así que de esta manera, haciendo esa confesión de fe, aceptando al Señor para que vengan los cambios, las transformaciones a nuestras vidas, porque Él es el único que tiene la potestad, la autoridad para cambiar y para transformar vidas. Así que tú quieres cambiar, tú quieres que el Señor te transforme, dale la entrada al Señor en tu corazón, al Espíritu Santo, para que venga ese renuevo dentro de ti. Vas a ser nuevo, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Toda tu vida pasada terminó y lo que viene es hecho nuevo, así como lo hizo el Señor con Pedro, esposo amado. Amén, amén, amén. Bueno, como les dije, Pedro tuvo un encuentro con Jesucristo y Jesús le cambia de oficio, como decía mi esposa. Pedro aceptó, por supuesto, el cambio de oficio. Ya Pedro
no tenía nada que ver con el mar. Pedro se desentendió de las redes, se desentendió de la canoa, se desentendió del bote, se desentendió de su empresa normal, y ahora vemos a un Pedro evangelista, fue miembro del alto equipo de primera mano de Jesucristo, su mano derecha, anduvo con Jesucristo para arriba y para abajo. Durante 3 años y medio aproximadamente andaba Pedro de la mano de Jesús en el ministerio de Jesús. Pedro ocupó un lugar importante, Jesús lo mandaba para allá, lo mandaba para acá, le delegaba funciones, y Pedro estaba ahora ocupado en los asuntos del reino. Y por supuesto, los asuntos del reino también le generaban su sustento. El Señor tenía financistas, el Señor tenía quien financiara su obra, y Pedro tenía sus ingresos producto de su trabajo. El obrero es digno de su salario. Un buen día, Jesucristo es crucificado, Jesucristo muere, pasa 3 días ausente, 3 días después resucitó. En ese interín, donde Jesús no está, Pedro tiene problemas financieros, problemas económicos. Pedro está medio desorientado, está reunido con sus discípulos, y un buen día toma una decisión. Jesús le dice: espérenme en Galilea, que yo me voy a encontrar a ustedes en Galilea nuevamente cuando yo resucite. Pero Pedro parece que desesperó, parece que las carencias que tenía lo llevaron a tomar una decisión, y esto es bien delicado. Cuidado como las carencias, cuidado como el hambre, cuidado como las necesidades nos llevan a retomar de donde salimos. Pedro, que Dios le dijo: destruye la canoa que no la vas a necesitar más, ahora vas a estar a mi servicio. Pedro un buen día se encuentra que no tiene comida, no tiene nada que comer, no tiene dinero, no tiene cómo ir al abasto, y que voy a comer, y Jesús no está. Wow, una situación bien difícil para Pedro, y Pedro flaqueó en su fe quizás. Pedro dijo: voy a pescar, vuelvo al mar, vuelvo a mi curiara, vuelvo a buscar mi canoa. Y se fue Pedro y volvió a pescar. Se fue a pescar, y vemos a un Pedro pescando. Por cierto, dice la Biblia que esa noche Pedro pasó toda la noche pescando y no pescó nada. Se aparece Jesús, de nuevo se aparece Jesús, y Pedro no conoce a Jesús, no identifica a Jesús. Cuando tú y yo volvemos a las áreas de las cuales Dios nos sacó, sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos desconectando con Dios y dejamos de identificar a Jesús. Se aparece Jesús, y Pedro le costó identificar a Jesús. ¿Qué puede ser volver a una canoa? ¿Qué puede significar en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, volver al sitio de donde Dios nos sacó? Esa canoa a la cual volvió Pedro, que ya había destruido y Pedro volvió, puede ser hoy día una amistad, puede ser hoy día un negocio, hoy día puede significar viejos colaboradores, lugares, sociedades, el ambiente del cual Dios me sacó. Y si, por ejemplo, una vez que Dios me rescata, una vez que Dios me restaura, una vez que Dios me dice: Teófilo Segovia, a partir de hoy serás evangelista, vivirás para servirme, te delego el Espíritu Santo en ti, te pongo el Espíritu Santo, te acompaña el Espíritu Santo, y vas a vivir por fe, pero sírveme. Un buen día, que Dios nos libre, nos sentimos llenos de carencias, nos sentimos acogotados, y es muy probable, el terreno está como fértil para retornar de donde salimos. Si Dios a mí me cerró las puertas en un negocio, de repente no era indigno, de repente no es que el negocio era, no deshonraba a Dios, pero Dios me quiere sin problemas, Dios me quiere como un soldado, sin atadura, presto para servirle. Y yo me meto en una empresa que me quita tiempo. Antes yo atendía una empresa y Dios me saca de ahí para que le sirva, pero mis carencias, mis necesidades, que no tengo plata, que los muchachos necesitan ir a la escuela y no tengo cómo darle para la escuela, que se me venció la cuota del carro y no tengo cómo pagar, no tengo cómo pagar el alquiler. Eso es como terreno fértil. Mis necesidades hacen que yo vuelva a adquirir la empresa de donde Dios me había dicho: ya cierre esa empresa. Es un nivel
diferente. Cuidado con esto. No es fácil, por supuesto, no es fácil, porque ¿quién le paga el colegio a mis hijos? Pero es ahí donde Dios pone a prueba mi fe. Si yo me vuelvo a meter en una actividad, en una empresa, en una sociedad, en un ambiente donde ya yo, en vez de estar pendiente de la Biblia, en vez de estar pendiente de orar, en vez de estar dedicando mi tiempo para nutrirme de la palabra de Dios, ahora desde que amanece yo estoy pendiente de la contabilidad, de los libros, de las actividades, de pagar los impuestos al CENIAD, de buscar un buen precio, de cargar la mercancía, de abrir el negocio. Eso significa que yo estoy volviendo a los rudimentos anteriores de los cuales Dios me sacó. Pedro volvió a tomar, cuando Pedro se ve limpio, vuelve al mar, vuelve a la canoa que había destruido y ahora quita una prestada quizás y vuelve a los rudimentos. Se encuentra con Jesús, Jesús llega donde él está y Pedro no conoce a Jesús. Perdió, ya está concentrado en la pesca, está concentrado en la estrategia de cómo ser un pescador exitoso. Ya no está concentrado en cómo orar y cómo adorar a Dios. Ahora está concentrado en ver la alta mar, las olas, los secretos del mar, los secretos que solo los pescadores conocen. Ahora Pedro está tratando de reinventarse, de armonizar su habilidad, su sabiduría con el ambiente en el cual está viviendo. Volvió a la canoa. Es hora de destruir la canoa. Las circunstancias se van a presentar para que tú y yo volvamos a construir esa canoa. Volver a construir esa canoa es dejar atrás lo que Dios nos ha encomendado. ¿Que es fácil? No, no es fácil, es bien difícil. Pero ahí es donde nuestra fe se pone a prueba. Pedro se consigue con Jesús, no lo conoce. Después que Jesús hace un milagro, ahí es donde Pedro dice, ¡wow! Este es el Señor. El Señor está con nosotros y no me había dado cuenta. Que no pase eso en tu vida ni en mi vida, venezolano. No volvamos a la canoa que hemos destruido. No volvamos a nuestra vieja andanza. Más bien mantengámonos nuestra fe, que Dios va a proveer. El rey David en una oportunidad también se sintió más o menos en la misma circunstancia que Pedro. Y lo que le quedó fue alzar sus ojos a la distancia. Alzaré mis ojos a los cerros, a los montes, a las montañas, al infinito. ¡Wow! Estoy mirando al infinito. Y se hace una pregunta, ¿y de dónde vendrá mi socorro? ¡Wow! ¿Cómo voy a hacer para pagar la cuota del carro? ¡Wow! Tengo atrasado el mes del colegio del niño. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y hace esa exclamación. Dios mío, ¿quién podrá ayudarme ahora? Y qué bueno que en medio de ese suspiro llega la luz de Dios y lo ilumina. ¡Wow! Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A Pedro le faltó copiar ese ejemplo del rey David. Mi socorro viene de Jehová. No, pero cuando Pedro se mete la mano al bolsillo, está limpio y los cobradores los tiene... lo están acosando los cobradores. Cuando ve que no tiene nada en la nevera, que no tiene que comer, dice, no, yo no me voy a dejar morir de hambre, pistola, no, me voy para el río, me voy para el pueblo, hoy es mi día. Agarró sus macundarios y se fue Pedro al río a pescar. Hoy Dios dice, cuidado, destruye tu canoa, no vuelves atrás porque vas a abandonar las cosas importantes que yo te di. Las cosas más importantes que tienen mucho valor, no las arriesgues, no las pongas en riesgo. Recapacita, recupera, ten fe porque el socorro viene de Dios. De alguna parte saldrá la provisión de Dios, así como le dijo Mardoqueo a su sobrina, a su hijastra. Le dijo, mira Esther, provisión, socorro vendrá de algún lugar, pero Dios no nos desampara. Hoy llega la Iglesia del Aire a tu vida, venezolano. Tú que tienes un ministerio, tú que tienes un llamado de Dios y ese llamado lo tienes medio descuidado porque estás atendiendo más bien las cosas domésticas. Hoy es tiempo de revisarnos. Si tenemos que destruir esa canoa, destruyámosla. El profeta Eliseo, cuando recibió el llamado de Dios, él tenía unas vacas, unos toros. Y cuando recibió el llamado de Dios, le dijo Eliseo a Elías, le dijo, déjame que vaya y queme mis toros. Eliminó los toros, los vendió, los quemó, se deshizo de los toros. Y dijo, ya yo nunca más tengo que venir a buscar a mi casa. Hoy me desligo de mi economía porque ahora mi economía depende del cielo. Tenemos que hacer una pausa cuando digamos los aportes hermosos, pertinentes y bien consolidados a cargo de mi esposa, la pastora de Milagro. Una pausa y ya regresamos